Hola, hoy nos metemos de lleno en dos temas obstétricos que siempre generan, bueno, muchas preguntas. El parto de nalgas, el podálico y también el embarazo múltiple. Tenemos bastante material interesante. La idea es desgranar un poco lo esencial, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué pasan? ¿Cómo se manejan hoy en día? Y qué puntos son cruciales, basándonos en las fuentes que hemos estado mirando. Empezamos, si te parece, por el parto podálico, que aunque no sea lo más común, pues tiene sus cosillas. Venga, vamos a ello. Para empezar, ¿qué es exactamente un parto podálico? Para que todo el mundo lo tenga claro. Pues a ver, hablamos de presentación podálica, o de nalgas, cuando el bebé en lugar de presentar la cabeza para salir, presenta el culete o los pies. El polo pélvico, técnicamente. No es lo más habitual, para nada. Ocurre más o menos en un 2 a 4% de los partos, a término. O sea, como 1 de cada 30, más o menos. Y un dato curioso que apuntan las fuentes es que si ya te ha pasado una vez, la probabilidad de que se repita sube. Fíjate, casi un 9% en el segundo embarazo. Y ojo, hasta un 27 o 30% en el tercero. Anda, eso sí que llama la atención, ese aumento del riesgo. Pero, ¿por qué pasa? ¿Porque un bebé no se da la vuelta y se pone cabeza abajo, que es lo normal? Claro, lo habitual es eso, que el feto se gire solo, espontáneamente, a la posición cefálica, cabeza abajo. Suele pasar entre las semanas 28 y 32. El útero tiene una forma como de pera invertida, ¿sabes? Y esa posición cabeza abajo es la que mejor encaja, la más cómoda para el bebé al final del embarazo. Normalmente se espera hasta la semana 34, más o menos, para que ocurra este giro. Si no pasa, pues normalmente hay algo detrás, algún factor que lo dificulta o directamente lo impide. Se pueden agrupar, digamos. Por un lado están los factores de la madre, los maternos. Pues, a ver, malformaciones en el útero, que no tenga la forma habitual, o miomas, que son como bultos, que pueden deformar el espacio por dentro, o también haber tenido ya muchos hijos, lo que se llama gran multiparidad. Eso puede hacer que el útero esté como más flácido, ¿no? Y no guíe tan bien al feto hacia abajo. Entiendo. Factores maternos y del bebé. Sí, luego están los fetales. Aquí el factor más importante, el que más se repite según las fuentes, es la primaturidad. Es lógico. Cuanto más pequeño es el bebé y antes se ponga de parto, pues menos tiempo ha tenido para darse la vuelta, o menos incentivo tiene para buscar esa posición. También pueden influir algunas malformaciones del propio feto, o que sea un embarazo múltiple, claro. Si hay más de uno, el espacio está más justo. Vale. Madre, feto y algo más. Sí, el tercer grupo son los factores ovulares, que tienen que ver con la placenta, el líquido amniótico o el cordón umbilical. Por ejemplo, si la placenta está abajo, tapando la salida, placenta previa, o si hay muy poco líquido, oligohidramnios, o al revés, demasiado, polihidramnios. En ambos casos, el bebé tiene o mucho o muy poco espacio para moverse bien. Y también un cordón umbilical que sea muy corto, menos de 35 centímetros, dicen las fuentes. Si es corto, pues actúa como una correa, ¿entiendes? Y no le deja girar. Lo interesante es que muchas veces no es una sola cosa, sino una mezcla de varios factores. Comprendido. Queda claro que hay varias posibles causas. Y mencionaban las fuentes que no todas las presentaciones de nalgas son idénticas, ¿verdad? Que hay como tipos distintos. Exacto. Hay principalmente tres modalidades, tres formas en las que se puede presentar. La más común es la presentación franca de nalgas. Aquí, el bebé presenta solo el culete, digamos, y tiene las piernas estiradas hacia arriba, como flexionadas sobre su tripita. Vale, esa es la más frecuente. Luego está la presentación completa. En esta, el bebé está como sentado a lo indio dentro de la pelvis. Presenta las nalgas y los pies juntos, con las caderas y las rodillas dobladas. Ajá. Y la tercera es la presentación incompleta, que a veces también llaman de pie, como suena. Uno o los dos pies están por delante del culete y serían lo primero en salir. Vale, franca, completa e incompleta o de pie. Entonces, ¿cómo se aseguran los médicos de que el bebé viene así? ¿Cómo es el diagnóstico? Pues se usan varias cosas combinadas. Primero, la exploración física, las maniobras de Leopold, que es palpar la tripa de la madre. Si arriba, donde debería estar la cabeza, se nota algo más blandito o irregular, pues ya mosquea. También al escuchar el corazón del bebé, la auscultación. Los latidos se suelen oír más arriba, por encima o al lado del ombligo de la madre, en lugar de abajo, que es lo típico cuando viene de cabeza. Esas son pistas.
¿Pero la confirmación definitiva? La confirmación definitiva, el estándar de oro, como dicen todas las fuentes, es la ecografía, sin duda. Y la eco es súper importante no solo para confirmar que viene de nalgas, sino para ver más cosas. Estimar cuánto pesa el bebé, ver cómo tiene colocada la cabeza exactamente, si está bien flexionada o, al contrario, extendida mirando hacia arriba, que eso es importante, y también para buscar posibles malformaciones. Y si la mujer ya está de parto y tiene algo de dilatación, pues con un tacto vaginal también se puede notar si se tocan nalgas o pies y en qué posición están. Entendido. Ecografía como prueba reina. Y una vez que se confirma el diagnóstico, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las opciones? Aquí es donde la cosa va cambiando bastante, la verdad. Una opción que se puede intentar es la versión cefálica externa, es decir, intentar darle la vuelta al bebé desde fuera. Hay quien habla de versión espontánea tardía, o incluso alguna fuente comentaba una experiencia curiosa. Recomendaban a las embarazadas ponerse a gatear varias veces al día a partir de la semana 32 o 33. ¿Gatear? Sí, gatear, con la idea de que la gravedad pudiera ayudar a que el bebé se girase. Decían que habían observado que funcionaba en casi la mitad de los casos. Pero bueno, esto no es una práctica estándar ni mucho menos, es más bien anecdótico. Ya, me imagino. ¿Y la versión oficial? La opción más establecida es la versión cefálica externa manual. Esto ya es una maniobra que hace el obstetra. Aplica fuerza con las manos sobre la tripa de la madre para intentar literalmente girar al bebé. Se hace siempre en el hospital, normalmente en un área cercana a quirófano o en el propio quirófano, porque no está libre de riesgos. Podría pasar que el cordón se salga, prolapso, o que la placenta se despegue. Y claro, tiene sus contraindicaciones. No se hace si se sabe que el bebé tiene malformaciones, si hay poco líquido, si la madre tiene cicatrices en el útero de antes, como una cesárea previa, o si ya está de parto. Vale. ¿Y qué pasa si esa versión no se intenta, porque no se puede o no se quiere, o si se intenta pero no funciona? Si llegamos cerca de la fecha de parto y el bebé sigue de nalgas, ¿entonces qué? Pues mira, si se confirma que sigue de nalgas más allá de la semana 34, la recomendación actual es, bastante clara en las fuentes que hemos visto, cesárea programada. Lo dicen explícitamente. La tendencia hoy en día es evitar el parto vaginal de nalgas. Frases como no se intenta o todo es cesárea aparecen en las notas. La idea es minimizar los riesgos para el bebé. Entiendo. O sea, la opción preferente es la cesárea para ir a lo seguro. Eso es un cambio grande respecto a lo que se hacía antes, ¿no? Pero, ¿había criterios o sigue habiendo, aunque casi no se usen, para intentar un parto vaginal en estos casos? Sí, los criterios clásicos existían y eran muy estrictos. Las fuentes insisten en que hoy en día es muy raro que se apliquen, pero bueno, ahí están. Se planteaba un intento de parto vaginal solo en casos muy concretos. Bebés con un peso estimado adecuado, ni muy grandes ni muy pequeños, menos de 3.500 o 3.800 gramos, varía un poco según la fuente. Madres que ya hubieran tenido partos vaginales antes, multíparas. Que el embarazo estuviera a término, más de 37 o 38 semanas. Que la cabeza del bebé estuviera bien flexionadita, no mirando hacia arriba. Que la pelvis de la madre se considerara adecuada. Y muy importante, que hubiera un equipo médico con experiencia específica en este tipo de partos. No cualquiera podía hacerlo. Y supongo que también habría contraindicaciones claras, ¿no? Casos en los que ni se planteaba. Exacto. Y estas contraindicaciones son clave, suelen preguntarlas mucho. Por ejemplo, un peso fetal estimado muy bajo, menos de 1.500 gramos, o muy alto, más de 3.800 gramos. Problemas conocidos en la pelvis de la madre, haber tenido una cesárea antes. También la presentación incompleta de pie por el riesgo de que el cordón se salga antes que el bebé. Y una cosa muy importante, que la cabeza del bebé esté hiperextendida, mirando hacia arriba. Eso complica mucho la salida. Y por supuesto, si la mujer no está de acuerdo o no ha sido bien informada, tampoco se intenta. Vale, entonces, imaginemos esa situación excepcional hoy en día. Se decide intentar un parto vaginal de nalgas. ¿Cómo es ese parto? Debe ser más complicado. Sí, lo es. Es como un parto al revés, y más delicado. Primero salen las nalgas, luego los hombros y lo último es la cabeza. Y la cabeza es la parte más grande y la que menos se puede moldear. Cada parte tiene que hacer su propio encaje y giro para pasar por la pelvis. El momento más crítico es la salida de la cabeza. Es fundamental que salga bien flexionada, con la barbilla pegada al pecho, para que el diámetro sea el menor posible. ¿Y si se atasca? Si no progresa bien. Pues ahí es donde entran las maniobras obstétricas, que son maniobras de ayuda, a veces de rescate.
Lo primerísimo siempre es comprobar si se ha salido un trozo de cordón, asa de cordón, y si está siendo aplastado. Si es así, hay que intentar liberarlo. Luego hay técnicas específicas. La maniobra de Bracht es muy conocida. Se coge al bebé por las nalgas y los muslos y se le ayuda a girar hacia la tripa de la madre, mientras otra persona empuja fuerte por encima del pubis para ayudar a que la cabeza se flexione y baje. Otra es la maniobra de Mourisot, que es específica para sacar la cabeza cuando es lo último que queda. Se meten dedos en la boca del bebé para ayudar a flexionarla mientras se tira suavemente de los hombros. Y mencionan otras como la de Rojas si se queda un brazo atascado atrás. Son maniobras que, requieren mucha habilidad y experiencia. Y no están libres de riesgos para el bebé, claro. Falta de oxígeno, lesiones, si la cosa se complica o se tarda mucho. Uf, entiendo. Un escenario complejo el del parto podálico. Y con esa tendencia clara a la cesárea hoy en día por seguridad. Bueno, pues sí que parece cambiamos de tercio y nos vamos a la otra situación especial, los embarazos múltiples. Venga, perfecto. Embarazo múltiple. La definición es fácil. 2 o más bebés en el útero. Pero aquí lo importante, lo fundamental es la clasificación. Eso marca totalmente el riesgo y cómo se va a llevar el embarazo. La primera gran división es por cigosidad, es decir, si vienen de un óvulo o de más. La mayoría, como un 70-75%, son dicigóticos. También se les llama bivitelinos, o más comúnmente, mellizos. Vienen de 2 óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides distintos. Genéticamente son como hermanos normales, pueden ser de distinto sexo, y lo importante es que cada uno tiene siempre su propia placenta y su propia bolsa amniótica. Son bicoriales y biamnióticos, DIDI para abreviar. Vale, esos son los mellizos, la mayoría. Exacto. Y luego está el otro 25-35%, que son los monocigóticos o univitelinos, los gemelos idénticos. Estos vienen de un solo óvulo fecundado que, muy al principio, se divide en 2 o a veces más. Estos sí son genéticamente idénticos, siempre del mismo sexo, y aquí es donde la cosa se complica, donde aumentan los riesgos. Y dentro de estos gemelos idénticos monocigóticos, decías que era súper importante saber cuándo se dividió ese óvulo, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, es absolutamente crucial, porque el momento exacto de esa división va a determinar si los gemelos van a compartir o no estructuras vitales, como la placenta o la bolsa amniótica. Y eso define totalmente el riesgo. A ver, te explico. Si la división ocurre súper pronto, en los primeros 3 días, da tiempo a que cada embrión forme su propia placenta y su propia bolsa. Serán bicoriales biamnióticos, DD, o sea, como los mellizos en cuanto a placentas y bolsas, aunque sean genéticamente idénticos. Este es el caso de menor riesgo dentro de los monocigóticos. ¿Vale? División temprana, cada uno con lo suyo. Eso es. Ahora, si la división pasa un poco más tarde, entre el día 4 y el día 8, entonces ya no da tiempo a formar 2 placentas. Compartirán una única placenta, pero cada uno sí tendrá su propia bolsa amniótica. Serán monocoriales biamnióticos, MOBI. Este es el tipo más frecuente de gemelo idéntico. Y aquí el riesgo ya sube bastante, porque esa placenta compartida puede dar problemas específicos y graves. Una placenta para los dos. Entiendo que eso es delicado. Muy delicado, y aún puede ser más tarde la división. Si ocurre entre el día 8 y el 13, no solo comparten la placenta, sino también la bolsa amniótica. Serán monocoriales monoamnióticos, MOMO. Esto es raro, pero es de muy alto riesgo. Imagina a 2 bebés en la misma bolsa con sus cordones, se pueden enredar. La mortalidad aquí es alta. Uf, sí, suena peligroso. Y ya si la división es todavía más tarde, después del día 13, pues es cuando pueden darse los gemelos siameses, que están unidos físicamente. Es increíble, ¿verdad?, cómo algo que pasa en unos pocos días al principio marca tantísimo todo el embarazo. Desde luego. Oye, ¿y es verdad que ahora hay más embarazos múltiples que antes? ¿Ha aumentado la frecuencia? Sí, ha aumentado bastante en las últimas décadas. Las fuentes apuntan a 2 causas principales. Por un lado, el uso cada vez más extendido de las técnicas de reproducción asistida. Claro, la fecundación in vitro y esas cosas. Exacto. A menudo se transfieren varios embriones o se usan tratamientos para estimular la ovulación que pueden hacer que se libere más de un óvulo. Eso dispara la probabilidad de mellizos, sobre todo. Y el otro factor importante es el retraso de la edad materna. Las mujeres que tienen hijos más tarde tienen una probabilidad natural un poquito mayor de tener ovulaciones dobles. También hay factores raciales y antecedentes familiares que influyen algo.
Y para saber si es un embarazo múltiple y, sobre todo, para averiguar eso tan importante de si comparten placenta o no, me imagino que la ecografía temprana es la clave. Totalmente. La ecografía es el estándar, y hacerla pronto en el primer trimestre, idealmente antes de la semana 14, es vital. ¿Por qué? Pues primero para lo obvio, confirmar cuántos bebés hay y si están vivos. Y segundo, y fundamental, para determinar la corionicidad, es decir, cuántas placentas hay, una o dos. Esto lo cambia todo para el seguimiento. Entre la semana 10 y la 14 se buscan unos signos muy específicos en la eco. Uno es el signo lambda, la letra griega lambda, o también llamado pico gemelar. Se ve como un pequeño triángulo de tejido placentario que se mete entre las membranas de las bolsas. Si ves eso, significa que es bicorial, dos placentas, aunque a veces estén pegadas. Signo lambda igual a bicorial. Exacto. Y el otro es el signo de la T. Aquí ves que la membrana que separa las bolsas es finita y se une a la pared del útero formando una T perfecta, sin ese piquito de tejido. Si ves la T, significa que es monocorial, una sola placenta. Signo T igual a monocorial. Justo. Y saber esto pronto es crucial, porque si es monocorial, ese embarazo necesita una vigilancia súper estrecha, muchas más ecos por los riesgos que te decía de la placenta compartida. Si esperas mucho, después de la semana 16, estos signos pueden ser difíciles de ver y ya no estás tan seguro. Hablando de riesgos, ¿cuáles son las principales complicaciones que se mencionan en las fuentes para estos embarazos? Tanto para la madre como para los bebés. Pues sí, son embarazos de más riesgo en general, y como te decía, más aún si son monocoriales. Para la madre, el riesgo de tener preeclampsia o hipertensión durante el embarazo se multiplica. Una fuente dice que por 3. También hay más riesgo de placenta previa, de anemia, hasta 5 veces más, dicen, y sobre todo el parto prematuro. El parto antes de tiempo es muy frecuente. La media de duración de un embarazo gemelar es de unas 34-35 semanas, no las 40 de uno normal. Y bueno, también más papeletas para problemas con el líquido amniótico y en general las molestias típicas del embarazo, náuseas, dolor de espalda, suelen ser más intensas. Vale, eso para la madre. ¿Y para los fetos? Pues también hay riesgos aumentados. A veces al principio uno de los embriones deja de desarrollarse y se reabsorbe. Es el gemelo evanescente. Puede pasar que uno de los bebés crezca mucho menos que el otro, crecimiento intrauterino selectivo. Y la complicación más grave y específica de los monocoriales, los que comparten placenta, es el síndrome de transfusión feto-fetal, el TTFS. ¿Eso qué es exactamente? Pues es que en esa placenta compartida a veces hay como conexiones de vasos sanguíneos entre los dos bebés que no deberían estar o que funcionan mal. Y por ahí un bebé le pasa sangre al otro de forma descontrolada. El resultado es que un gemelo recibe demasiada sangre, se pone pletórico con mucho líquido amniótico, el corazón sobrecargado, y el otro recibe muy poca, se queda anémico, con poco líquido o crece poco. Es una situación muy grave para los dos. Madre mía, suena fatal. Lo es. Además, en general, en los embarazos múltiples, hay más riesgo de que uno de los bebés fallezca antes de nacer. Óbito fetal. 5 o 7 veces más riesgo, dicen. Y también algo más de riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo si son monocigóticos. Por todo esto, el seguimiento tiene que ser súper cuidadoso. Con este panorama de riesgos, ¿cómo se maneja el embarazo? ¿Y cómo se decide el parto? Pues el control prenatal es clave. Se centra en vigilar mucho e intentar prevenir. Por ejemplo, si hay riesgo de que el parto se adelante mucho, se le pone a una madre una tanda de corticoides, betametasona o dexametasona son los nombres, entre las semanas 24 y 34. Esto ayuda a que los pulmones de los bebés maduren más rápido por si nacen antes. Y si parece que el parto prematuro es inminente, entre las semanas 28 y 32, se suele usar sulfato de magnesio. Esto no frena el parto, pero ayuda a proteger el cerebro de los bebés y reduce el riesgo de parálisis cerebral. También se suele medir la longitud del cuello del útero con ecografías para ver si se está acortando mucho, aunque poner un cerclaje, un punto para cerrar el cuello, en embarazos gemelares es un tema más discutido. No hay tanto consenso. ¿Y de cara al parto? ¿Cuándo y cómo? Pues el objetivo ideal, si todo va bien, es intentar llegar al menos a la semana 36.
Más allá, el riesgo de problemas empieza a superar al beneficio de seguir dentro. Y la gran pregunta es, ¿parto vaginal o cesárea? Pues aquí la decisión depende casi totalmente de cómo esté colocado el primer bebé, el que va a salir primero. Las fuentes que hemos revisado son bastante tajantes en esto. Se puede intentar un parto vaginal solo si los dos bebés vienen de cabeza, presentación cefálica-cefálica. Esa es la única indicación clara para intentarlo por vía vaginal. Solo si los dos están cabeza abajo. Exacto. Para prácticamente todas las demás combinaciones, imagina, el primero de cabeza pero el segundo de nalgas o atravesado, o directamente el primero ya viene de nalgas. La recomendación es cesárea programada. Entendido. Y si se intenta el parto vaginal, en el caso de cefálico-cefálico, pues nace el primero y luego hay que vigilar muy de cerca al segundo. Normalmente nace enseguida, en los siguientes 15-30 minutos, pero si tarda más, o si empieza a haber signos de que algo no va bien con él, pues se puede necesitar hacer una cesárea para sacar al segundo. Vale. Creo que hemos tocado todos los puntos importantes. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, los puntos clave de todo esto que hemos hablado, ¿cuáles serían? Pues a ver, podríamos resumir así. Del parto podálico, recordar que es poco frecuente 2-4%, que la prematuridad es el factor de riesgo número 1, que la tendencia actual es ir a cesárea programada si sigue así más allá de la semana 34, que el intento de parto vaginal hoy es excepcional. Necesita cumplir criterios súper estrictos y tiene contraindicaciones muy claras: pesos extremos, cesárea anterior, cabeza del bebé extendida si viene de pie. Y si por lo que sea ocurre un parto vaginal, recordar las maniobras clave: Bracht, Morisau, Rojas, y siempre mirar lo del cordón primero. Vale. ¿Y del embarazo múltiple? Del embarazo múltiple. La mayoría son mellizos, dicigóticos, 70-75%, que tienen menos riesgo. Los gemelos idénticos, monocigóticos, 25-35%, tienen más riesgo, sobre todo si comparten placenta, monocoriales, que la ecografía del primer trimestre es vital para saber la corionicila. Signo lambda indica bicorial, signo T indica monocorial. Esto es pregunta típica. Complicaciones importantes a recordar: el síndrome de transfusión feto-fetal, solo en monocoriales; la preeclampsia en la madre, riesgo por 3; y la gran protagonista, la prematuridad, parto de media a las 34-35 semanas. Y el manejo: corticoides para los pulmones si hay riesgo de parto prematuro, entre semana 24 y 34. Sulfato de magnesio para proteger el cerebro, semana 28-32. Y para el parto, vaginal solo si los dos vienen de cabeza, cefálico-cefálico, casi todo lo demás a cesárea. Perfecto. Un resumen muy claro. La verdad es que hemos cubierto bastante terreno sobre estas dos situaciones obstétricas que, bueno, son particulares y requieren un manejo cuidadoso. Espero que este análisis detallado haya sido útil. Seguro que sí. Y fíjate, como reflexión final, es interesante ver esa tensión que se nota en las fuentes, sobre todo con el parto de nalgas, ¿no? Entre lo que era la habilidad obstétrica clásica, de saber manejar un parto vaginal de nalgas, y la práctica actual, que está muy volcada en la cesárea para minimizar riesgos, quizás también un poco influida, como sugieren algunas fuentes, por el miedo a las demandas y el entorno médico-legal. Nos deja pensando en ese equilibrio constante en obstetricia, ¿verdad? Entre respetar lo natural, aplicar la tecnología y la evidencia, y buscar siempre la máxima seguridad en situaciones que se consideran de más riesgo. Un tema complejo, desde luego.